que atenta. Entramos de nuevo, por favor. ¿Se escucha ahora, no? Sí, ¿Se escucha? Sí. Uno, Hola, dos, hola. tres. Ok, entramos en 3, 2. Hola a todos y a todas, bienvenidos a una nueva cápsula de entrevistas en Antofacine 2021. En esta oportunidad me acompaña Claudio Pereira, académico de la Universidad de Valparaíso y quien va a estar acompañándonos durante estos días de festival como jurado de la competencia de Cortometrajes. cortometrajes. Claudio, cuéntanos, ¿qué te pareció la evolución del cine chileno en estos últimos 10 años? Bueno, estos 10 últimos años uno puede constatar que no solamente ha habido una evolución de cineastas que tienen cierta filmografía, la aparición también de otras realizadoras y realizadores que lo están haciendo, que son cada vez más jóvenes, lo cual es muy alentador. Pensando también en perspectiva que para los 90 habían cineastas que cumpliendo los 40 años tenían 2 o 3 largometrajes. Hoy día, antes de cumplir 30 años, el promedio son directores y directoras que tienen 3 o 4 largometrajes. Por lo tanto, ha cambiado radicalmente como el rango o la producción en sus términos. También en estos 10 últimos años podemos constatar que se ha escrito bastante. Se cumplen los 10 años de la publicación del libro El novísimo cine chileno, Ascanio Cavallo con Gonzalo Massa, donde daban cierta perspectiva de este nuevo cine chileno que aparece desde el 2005, realizadores como Alicia Cherson, Matías Vice, donde aparece una nueva forma de entablar la representación cinematográfica. Pero también en los últimos años también han aparecido otras publicaciones, sobre todo de investigadoras, como el caso de Carolina Urrutia, el cine centrífugo, o el caso de Vania Barraza, la revisión que hace del 2005 al 2015. Y esas publicaciones permiten no solamente conocer más el cine chileno, sino que también han permitido desmantelar prejuicios que han habido sobre el cine chileno. Recuerda que también mucho tiempo se instaló, y es una cosa que viene desde los años 90, que el cine chileno hablaba sobre las mismas temáticas, que en un minuto se hablaba que solamente habían desnudos, que solamente se hablaba de política, cuando en la práctica, y le agradecemos a nuestros amigos de cinechile.cl, y les mando un saludo gigante, porque sin ellos no podríamos tener estadísticas y datos fidedignos y duros sobre el cine chileno, y estas investigaciones también están conectadas también con esta página, la enciclopedia del cine chileno, que, como dice Vania Barraza, de muchísimas películas hechas en 10 años, muy pocas han hablado sobre la dictadura, por ejemplo, como fue el caso de esta investigación que hace ella. Por lo tanto, hoy día nos encontramos con, más que hablar, me atrevería a decir, y tomando la relación con estas investigadoras, de un cine chileno, podríamos hablar que existen varias rutas del cine chileno. Existen varias maneras de enfrentar la representación, tanto maneras de enfrentar el realismo, la manera de aproximarse a hechos contingentes, maneras de enfrentar la representación en una autorrepresentación, como el caso de los documentales en primera persona, o donde aparece lo íntimo como algo relevante para exponer también problemáticas que nos tocan a todos, son colectivas, o directamente ficciones que hacen puentes con el cine documental, o documental que explora de una forma más experimental y se marca totalmente el testimonio y la entrevista. Entonces, hoy día podríamos decir que existe una especie de panorama diverso, heterogéneo, pero sobre todo con posturas sumamente claras, y que hoy día tenemos la fortuna, incluso después de la pandemia, que empiecen a desbloquearse estrenos de cine chileno que estuvieron lamentablemente varados o interrumpidos por la pandemia, pero hoy día tenemos, quizá algunos le llaman buena salud del cine chileno, yo me atrevería a decir que un buen estado de donde nuestra sociedad chilena Lo aprecia. empieza a apreciarla en los públicos, y por otro lado, como el cine chileno también es manifestación de las problemáticas, los dolores y sobre todo el estado de las cosas de nuestra sociedad, que es mucho más compleja y mucho más diversa. De hecho, la Convención Constitucional demuestra lo diverso que es nuestro territorio. Por lo tanto, hablar de cine regiones, por ejemplo, el imaginario ya no es solamente Santiago. Claro. Se rompe la condición binaria de realizador o realizadora. El punto de vista de aquellos otros que siempre fueron
invisibilizados o fueron marginados de la pantalla, empiezan a aparecer en las producciones. Por lo tanto, es una buena herramienta de discusión y de debate contemporáneo el cine chileno hoy día. Ujú. Y en cuanto a la... Tú también has tenido la oportunidad de participar anteriormente en otras versiones de Antofacine. ¿Cómo has visto esta evolución de nuestro festival en estos 10 años? Primera vez que participo. Conozco Antofacine porque Antofacine es parte de la red de festivales y muestras y pueblos originarios de Chile, del cual participo como director artístico de FIC Viña. Y también conozco a Francisca Fonseca también por Retornable, que es parte también de otra parte o otra área de mi trabajo, que soy programador y fundador de Insomnio Teatro Condel, que es parte de una sala independiente en Valparaíso, que está en la red de salas de cine de Chile. Y por lo tanto, estos espacios independientes están asociados como Retornable. Entonces, conozco el trabajo como testigo de lo que ha hecho Francisca y como han hecho todos los festivales, donde se potencia lo regional, se potencia lo local, que creo que hoy día es el futuro. Si me preguntan o si pudiésemos hablar sobre cómo vemos la imposibilidad, por supuesto, con la pandemia, nos quitó la oportunidad de pensar en el futuro, ¿cierto? Claro. Como que nos quitó la posibilidad de proyectarse. La visión a largo plazo. Que es algo brutal. Pero sí, yo creo que siendo optimista uno podría decir que no hay otro camino, y sobre todo después del estallido y con la convención constitucional y con el Chile que queremos erradicar, ¿cierto?, de este presente donde hay muchas desigualdades. Creemos que lo local es el futuro, donde se potencie lo local, la cercanía. Por eso que las salas de cine independiente tienen que ser el lugar público y del espacio cultural, del campo cultural, donde la cultura ya no es una élite, donde la cultura ya no es un sitio al cual solamente algunos comprendo acceden, sino que el campo cultural es lo que nos atañe a todos. De hecho, aprovecho de manifestar que incluso encuentro insólito que en ningún debate presidencial la palabra cultura aparezca. No. En ninguna haya sido invitado algún candidato para pronunciarse sobre el campo cultural y sobre el estado de la cultura. Que sea parte de la pauta de la cultura. Exactamente. No es un sector cultural, sino la cultura es lo que nos atañe a todos. Lo que estamos haciendo acá, la ciudad, el urbanismo, el patrimonio, la historia, la memoria, son parte de la cultura. Por lo tanto, todo lo que hablemos sobre el presente y el futuro va a ser parte de la cultura. Por lo tanto, es algo fundamental que están haciendo hoy día los festivales. Por ejemplo, en Antofacine, que es la conexión local. Ayer vimos la película sobre Juan Salva, por ejemplo, que fue una oportunidad, una invitación, no solamente a descubrir un artista local, sino lo que significa lo relevante del arte y la cultura para una ciudad como Antofagasta. Entonces, el ejercicio que hacemos, las salas de cine independiente, los festivales que hacemos en regiones, un poco hacer ese cruce. Eso mismo quería comentar, como que tú has participado en muchos festivales durante tu carrera. ¿Cuál crees que es la relevancia de estos espacios que se mantenga? Los festivales de cine tradicionalmente cuando parten, y podría decir también que parten con una idea que también es tomada o asimilada de los festivales, quizás modelos de Europa, que tienen que ver más bien con la vanidad o más bien con hacer brillar ciertos egos. Hoy día el rol de los festivales sin duda ha cambiado, no solamente por la pandemia, sino antes de la pandemia y antes del estallido. Ya había una necesidad de poder poner en valor lo local, no por un asunto chauvinista, sino que el desarrollo local y regional y desarrollo en los territorios es un factor clave, un agente clave de los festivales de cine, porque el festival de cine es un articulador. Sí. Por lo tanto, no se mira a sí mismo, sino que tiene de suyo poder hacer conexiones con... Cuando quieras, la pregunta. Ya. Claudio, eso mismo quería comentar. Tú también has tenido la oportunidad durante tu carrera de participar o de ser testigo de cómo han avanzado los festivales a nivel regional. ¿Cómo destacarías eso para poder mantenerlos en el tiempo? Hay una dimensión que tiene que ver con la sustentabilidad y la sostenibilidad en el tiempo de los festivales de cine, como cualquier espacio. Que yo creo que hoy día es sumamente responsable pensar en algo no solamente que se mantenga en el tiempo para garantizar la vanidad del espacio en sí mismo, sino cómo
ese espacio convive con los otros. De hecho, hoy día se habla de campo audiovisual y de campo cultural como ecosistema. Es decir, no podríamos hablar de un festival o de un espacio en sí mismo. De hecho, la historia de los festivales en Chile y en general los festivales de cine nacen de acuerdo a poder asimilar un modelo tomado de los grandes festivales de Europa, por ejemplo, Venecia, Cannes. Y lo que han hecho, se creó una cultura, incluso tomando los medios de comunicación que están asociados o que esperan de estos festivales, que de alguna manera cumplan con satisfacer las necesidades de la estrella que venga o esta idea del exitismo, que un poco que está muy anclado con lo neoliberal. Hoy día, y me atrevería a decir anterior a la pandemia y anterior al estallido, los festivales empiezan como a replantear un rol que deben cumplir en este ecosistema, sino que los festivales no se miran a sí mismos, ni tampoco el valor del festival tiene que ser la capacidad para producir una economía en sí misma que pueda atraer y satisfacer a un medio que quiere la estrella o que quiere el máximo brillo en sí mismo, sino que los festivales cumplen el rol de articulador. Por lo tanto, los espacios de difusión o los espacios de exhibición local son fundamentales para los festivales, no solamente los complejos de multicine. Los actores locales, y con esto me refiero a los artistas, a los creadores, al desarrollo audiovisual, los públicos. Hasta hace muy poco no se hablaba de los públicos solamente como una masa, sino que se hablaba como que las audiencias fueran una masa homogénea. Hoy día se habla de desarrollo de públicos, por lo tanto, hay desafíos que plantean cómo poder romper con las barreras que impiden que algunos públicos accedan a estos. Y no tiene que ver con la gratuidad, sino que tiene que ver con barreras simbólicas, por ejemplo, que muchas veces se ha instalado, no sé en qué minuto se instaló que la cultura es algo lejano, sino que la cultura, como habíamos dicho en la respuesta anterior, está en todo lo que conversamos. Por lo tanto, el audiovisual y el cine es parte para poder entablar esos diálogos y debería ser cada vez más temprano. Claro. El cine tampoco es solamente entretenimiento, sino que además de poder serlo, que a buena hora que lo sea, también es posibilidad de interpelar o de provocar también la profunda reflexión sobre cosas dolorosas o cosas que no queremos ver. Una ventana de la realidad de los diferentes contextos que estamos pasando también. De hecho, hay dos películas, por ejemplo, que Mi hermano sueña despierto y El cielo está rojo, que son dos películas del cine chileno ahora que se están estrenando, que hablan de dos dolores, el cename y la violencia del Estado y la impunidad sobre muchos abusos y una innumerable cantidad de violaciones a los derechos humanos o incluso a la violencia constante que o no queremos ver o bien siempre la vemos desde el prisma noticioso y criminal. Claro. Y creo que el cine chileno está distanciado de con una perspectiva de distancia crítica, y eso es lo que necesitamos, hablar con esas películas, y por lo tanto los festivales cumplen ese rol articulado donde ponen en valor no solamente las películas en sí mismas, sino que las películas además generan relaciones con los públicos. Hoy día no se puede entender un festival sin desarrollo de públicos en el tiempo, que es lo que llamamos formación de audiencia o formación de público, sin una línea editorial, donde los festivales cada vez están declarando su línea editorial que tienen que ver no con el modelo que quieren imitar, sino cómo pueden desarrollar o pueden aportar el desarrollo regional. Yo creo que ese es el futuro, después de todo lo que hemos vivido y después de haber tomado conciencia que el modelo neoliberal está ojalá en una crisis y que queremos cambiar este país con instituciones que creemos que le hacen mucho daño a nuestra ciudadanía, y los festivales como los espacios de exhibición independientes son fundamentales para poder encontrarnos, como por ejemplo lo que estamos haciendo ahora, y las funciones de esta tarde en Antofagasta van a ser fundamentales, y que yo creo que ese es el aporte que tienen hoy día los festivales. Así es, son súper importantes incluso para nuestra salud mental, que en estos últimos años con la pandemia ha ido decayendo. Claudio, cuéntanos cuál va a ser tu trabajo dentro del festival ahora como jurado y qué es lo que esperas ver dentro de esta competencia de cortometrajes internacionales. Bueno, los jurados tradicionalmente hacen una evaluación del estado de las cosas, que es una selección curada por el festival, pero los jurados también aportan siempre. O sea, la idea es que siempre cuando se pone en valor algo, en este caso una obra cinematográfica, en este caso un cortometraje internacional, la idea que se invite también a poner el ojo o a mirar lo que plantean esta selección,
y un poco continuar con la tarea que hizo la curatoría del festival, que en este caso no es solamente el mérito de poner al ganador en primero o segundo lugar con esta idea del exitismo, sino poner en valor la propuesta de estos cortometrajes. Por lo tanto, siempre se escribe un texto, lo cual siempre es bienvenido por los realizadores cuando les llega la mención o los premios, porque eso es una contribución a la cadena que tiene el cortometraje o la película. Hay que pensar que los festivales son un hito o son una parte en el camino, la ruta que tienen las películas, sea en Antofagasta, sea en Berlín, sea finalmente la escala que tenga, da un poco lo mismo, porque finalmente cumplen la labor de poder alimentar ese camino, muchas veces difícil. Los cortometrajes, además, hay que decirlo, tienen la desventaja de no tener la misma ventana de exhibición que tienen los largometrajes. Por lo tanto, es quizás la relevancia que tenga un festival, quizás va a ser un eco más grande, una resonancia más grande, que quizás un largometraje que ya tiene asegurado pantallas. De ahí que la relevancia que tienen los festivales para los cortometrajes. Entonces, es una linda invitación poder contribuir a eso. Perfecto. Muchas gracias, Claudio, por venir y conversar con nosotros. Dejamos al público invitado a seguir viendo las películas y cortometrajes que van a estar en la programación de Antofacine 2021. Recuerden que pueden encontrar todas las categorías en competencia en www.antofacine.cl y revisar también todas las noticias que tenemos en nuestras redes sociales.